Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco y en este video vamos a continuar con nuestro curso para crear una API utilizando Node. Como ya lo vimos en los videos anteriores, ya creamos nuestros primeros controladores y nuestro archivo de configuración. Ahora vamos a instalar en nuestra máquina el servidor de base de datos que vamos a estar utilizando. Para eso vamos a utilizar un paquete. Podemos ir a nuestro navegador y buscar Sham. Entramos en la página y nos vamos a la sección de descargas. Este paquete nos permite descargar e instalar en nuestra máquina dos servidores, un servidor de páginas web que se llama Apache y un servidor de base de datos que será MariaDB. Junto con estos dos servicios también se va a instalar en nuestra máquina todo lo necesario para que podamos ejecutar código del lenguaje PHP. Esto por el momento no lo vamos a utilizar, pero en el paquete vienen todos incluidos y es la manera más sencilla de poder tener nuestro servidor de base de datos en nuestra máquina. Entonces simplemente seleccionamos la descarga y esperamos a que termine. Listo, ya tenemos la descarga del archivo, entonces lo abrimos y ya que abrió el programa nos va a mostrar esta pantalla. Entonces aquí simplemente le damos seguir. Aquí por comodidad y para efectos de este curso vamos a solamente seleccionar la opción de Apache, que ya está seleccionada por defecto, y MySQL. Aquí vamos a dejar la opción de PHPMyAdmin porque la vamos a estar utilizando más adelante. Decimos que sí, que continúe. Esperamos a que termine la instalación. Una vez que termine la instalación, aquí vamos a marcar la opción para que se inicie el administrador. Y esta es la pantalla de inicio. Aquí nosotros vamos a marcar que inicie el servidor de MySQL. Ahora, una vez iniciado, también vamos a necesitar el servicio de Apache. Una vez que iniciaron, ahora podemos ir al navegador e ingresar en la ruta localhost y damos enter. Nos va a mandar a la página principal de Sham y aquí podemos seleccionar la opción de PHPMyAdmin. Y como podemos ver, aquí tenemos el servidor de base de datos ya corriendo y PHPMyAdmin es un pequeño gestor que nos ayuda a administrar todas las bases de datos. MariaDB por default instala algunas bases de datos que son como pruebas, por ejemplo está la de test, y las demás bases de datos que aquí podemos ver son de uso interno de MySQL, entonces esas no las vamos a tocar. Ahora que ya tenemos la base de datos funcionando, podemos ir a la siguiente URL y copiar todo el código para poder crear nuestra base de datos. Como lo podemos ver, aquí tenemos varias instrucciones, están escritas en lenguaje SQL y podemos ver que primero definimos la creación de la base de datos, después vamos creando cada una de las tablas, entonces podemos copiar todo este código, regresar a PHPMyAdmin y aquí nos vamos a la sección de SQL. Pegamos el código que acabamos de copiar y ejecutamos la combinación de teclas Control Enter. Como podemos ver, ejecutó cada una de las instrucciones que habíamos copiado y primero hizo la creación de la base de datos, después fue creando una a una de las tablas que vamos a estar ocupando. Entonces, ya que tenemos la base de datos funcionando, podemos regresar al código de JavaScript. Aquí primero vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar models y dentro de esta carpeta vamos a crear todos los archivos que van a contener los modelos de nuestra base de datos. Entonces, para poder crear los modelos es necesario que primero revisemos la documentación de la página de Sequelize. Y aquí nos podemos ir a la sección de modelos básicos
Y podemos ver que aquí tiene un pequeño ejemplo de cómo sería la definición, cuál sería el código para que nosotros podamos crear un nuevo modelo. Primero viene la definición de Sequelize, después viene la definición del modelo, donde podemos ver que cada parámetro va a ser una columna de cada de nuestras tablas. Aquí podemos ver que más adelante tiene más información, y si seguimos investigando podemos ver todo lo que nosotros necesitemos para poder definir nuestro modelo de la mejor forma. Más abajo viene una sección donde nosotros podemos revisar los tipos de datos y cuál sería su equivalente en la tabla. Aquí tenemos las instrucciones para definir código de tipo varchar, de tipo texto, de tipo entero. Incluso tenemos algunos métodos para cuando nuestra base de datos está corriendo en PostgreSQL. Entonces ya con esta información podemos regresar a nuestro proyecto y empezar a definir nuestros modelos. Para poder ver toda la información que nosotros necesitamos, podemos simplemente regresar a phpMyAdmin. Podemos ir primero a la base de datos del torneo y revisamos la estructura. Mediante la estructura nosotros podemos copiar todo lo que nosotros necesitemos y hacer la representación en nuestro modelo de JavaScript. Entonces primero vamos a empezar a crear el modelo para esta tabla. Vamos a copiar el nombre. Si se dan cuenta, las tablas están escritas de manera plural, pero el modelo lo vamos a escribir de manera singular. Entonces ya tenemos la carpeta creada de los modelos y vamos a crear nuestro archivo. Vamos a agregar el sufijo models para poderlo reconocer de manera más sencilla. Y aquí podemos copiar como base el código que tenemos en la página de Sequelize. Aquí nosotros vamos a hacer un pequeño cambio con respecto al código que tenemos. Nosotros no vamos a estar creando en cada archivo una definición de Sequelize, vamos a estar creando solamente un archivo y ese archivo es el que vamos a estar importando en todos los modelos. Entonces podemos eliminar esto también. Aquí, como solamente vamos a tener un solo archivo que va a contener la definición de Sequelize, entonces la mejor forma de poder definir nuestros modelos sería creando una función y que esta función reciba un parámetro que será la definición de Sequelize y después poder retornar la definición del modelo. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste. Aquí vamos a recibir el parámetro y vamos a crear la función. Entonces aquí simplemente podemos pasar este código adentro de la función. Vamos a esta parte y aquí cada propiedad del objeto va a ser una columna que nosotros acabamos de definir dentro de la tabla. Entonces vamos a empezar con la columna de name. Podemos nosotros omitir la parte del ID porque internamente Sequelize ya lo va a estar manejando por nosotros. Para que Sequelize pueda hacer uso correcto de este tipo de datos, nosotros tenemos que haber definido ciertas características antes, y una de ellas es que tiene que ser el campo de ID tiene que ser la llave primaria y numérica, y tiene que tener la opción de ser autoincrementable. Entonces, como el campo de ID ya lo maneja Sequelize, pasamos al siguiente, que sería name, y vamos a definir el tipo de dato. Aquí podemos dejarlo como string o podemos incluso definir la longitud del campo. Si nosotros no lo especificamos, por default va a tener una longitud de 255 caracteres, pero nosotros vamos a cambiarlo a su definición, que es solamente de 40. Sequelize internamente va a entender que dentro de la tabla vamos a tener un campo que se va a llamar name. A veces los campos pueden tener un diferente nombre o incluso pueden estar escritos de diferente manera.
por ejemplo, estar todo escrito en mayúsculas o tener alguna letra en minúsculas, algún signo. Entonces, para poder nosotros evitar todo este tipo de problemas, lo mejor sería definir directamente en esta sección el nombre de la columna que nosotros queremos que haga referencia. Esto lo vamos a hacer mediante la palabra reservada field, y aquí nosotros vamos a indicar el nombre de la columna. En este caso va a ser name, y podemos continuar con descripción. Y aquí podemos copiar el código. Como recordarán, la longitud del campo de descripción tenía 100 caracteres. Y aquí vamos a volver a escribir el nombre de la columna. Aquí también tenemos la opción tenemos un campo que se llama imagen. En este campo nosotros vamos a guardar la ruta en la que se van a estar almacenando los archivos de imágenes. Se puede guardar la imagen directamente en la base de datos, pero no es lo más recomendable, entonces nosotros vamos a estar manejándolo de esta manera. Y aquí vamos a ver cuál es la longitud del campo. La tenemos escrita en 60. Y aquí también tenemos los campos en los que vamos a registrar el momento en el que se crea el registro, y cada vez que se haga una nueva actualización vamos a estar actualizando el campo de date at. Esto nosotros podemos estarlo manejando dentro de los modelos, pero Sequelize ya nos proporciona una opción para estar haciendo esta tarea de manera interna sin que nosotros tengamos que estar modificando o haciendo esas instrucciones, detectando estos eventos. Esto lo vamos a hacer agregando aquí, después de la definición del modelo, tenemos un tercer parámetro que es un nuevo objeto, en el cual nosotros vamos a poder definir todas las opciones que están relacionadas con esta tabla. Para poder activar la detección del campo de la creación y de la actualización, podemos simplemente pegar este código. Aquí, como lo ven, nosotros estamos diciéndole que active la detección de cambios en la creación y en la actualización, y le estamos diciendo cuál será el campo para la creación y cuál será el campo para la actualización. Una buena práctica también es, en esta sección de opciones, poder definir el nombre de la base de datos. Entonces directamente aquí, el nombre de la tabla. Entonces aquí directamente vamos a escribir la propiedad table name y vamos a escribir el nombre de la tabla. Entonces aquí vamos a cambiar la definición, vamos a ponerlo en plural, y listo. De esta manera nosotros ya tenemos la definición de nuestro modelo. Indicamos cuáles son los campos y cuáles van a ser las columnas, y también le estamos indicando cuáles son las opciones que nosotros deseamos que esté utilizando Sequelize para que él pueda manejar y gestionar la tabla de la mejor forma. Entonces, con esto ya tenemos nuestro primer modelo definido. Vamos a continuar con los demás, y ahora vamos a crear el modelo del equipo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Es más, podemos incluso copiar este archivo. Lo copiamos. Lo podemos copiar porque el código que vamos a escribir es muy parecido entre los modelos, y bueno, la opción más sencilla y más rápida es simplemente copiar. Entonces aquí vamos a escribir, ya tenemos el modelo de los equipos. Aquí cambiamos, que es el team. Podemos regresar a phpMyAdmin y buscar la tabla de equipos. Vamos a ver su estructura y vemos que tiene dos campos. Simplemente aquí no estamos tomando el campo de la descripción, y como podemos ver, bueno, las opciones son muy similares. Vamos a manejar las dos propiedades de nombre e imagen, ya están definidas, y listo, ya tenemos el modelo de equipo.
Ahora vamos a pasar con el modelo de el calendario. Vamos a hacer lo mismo, vamos a simplemente copiar el modelo que ya tenemos escrito y vamos a hacer las modificaciones que necesite. Aquí creo que me está faltando definir la tabla en este modelo. No, está bien. Entonces aquí en calendarios vamos a ver su estructura y vemos que tiene el ID, el ID del torneo, el número del calendario. Este número es el que nos va a estar ayudando a registrar la fecha de cada evento, por ejemplo, la jornada 1, jornada 2. En este campo lo vamos a estar almacenando y los campos que ya habíamos manejado de creación y de actualización. Entonces vamos a definir primero aquí el ID del torneo y como lo habíamos escrito aquí como lo habíamos comentado anteriormente, en esta sección nosotros vamos a escribir cuál es el nombre de la propiedad que nosotros vamos a estar manejando en el proyecto de Node y cuál es el nombre de la columna dentro de la tabla. Entonces aquí vamos a escribir, tiene que estar escrito de la misma manera en la cual está en la base de datos. Aquí vamos a crear otro. Y estos campos no van a ser de tipo string, van a ser de tipo entero. Aquí podemos ver que Visual Studio Code nos ayuda completando el código. Y aquí el número de la fecha es de 3 dígitos. Entonces con estos cambios ya tenemos el modelo de calendario. Ahora vamos a continuar con el modelo de los encuentros. Copiamos el modelo de calendarios y vamos a crear el modelo de los encuentros. Entonces vamos a la tabla de manchas. Vemos su estructura y aquí podemos ver uno que tiene más información. Tiene el ID del calendario para saber de qué fecha es ese encuentro, cuándo será la fecha del encuentro. Aquí tiene una relación con el equipo que estará tomándose como local y el equipo que estará tomándose como visitante. Esto no necesariamente tiene que ser encuentros físicos, pueden ser virtuales, pero en nuestra tabla tenemos que tener una forma para poder identificar los dos equipos que van a estar compitiendo. Entonces a mí se me ocurrió la forma de manejarlos como locales y como visitantes. Y por último tenemos los dos campos de creación y de actualización. Entonces este va a ser el modelo más largo que vamos a escribir. Y empezamos por el calendario. Después vamos con la fecha del encuentro. Aquí tenemos un pequeño error. Después de la fecha del encuentro vamos a escribir, si no recuerdo, el ID del equipo local y los puntos. Los puntos que aquí vas a poder estar ganando por cada encuentro. Entonces ahora vamos con el siguiente campo.
y ahora vamos a escribir los del visitante. Y por último, vamos a hacer una pequeña revisión del tipo de los datos. El calendario es un campo que va a ser un tipo entero de 6 dígitos. La fecha del encuentro va a ser un campo de tipo hora y fecha. Entonces aquí lo vamos a cambiar. El parámetro o el tipo de dato date no recibe ningún parámetro, no es una función. Aquí el ID del equipo local es de 6 dígitos. El ID del equipo visitante también es de 6 dígitos. Y el número de puntos va a ser de 3 dígitos. Aquí nos falta una I. Y listo, los últimos dos. Los últimos dos campos, bueno, ya los manejamos en las opciones, que es el de creación y de actualización. Y listo, ya tenemos el modelo de los encuentros. Ahora por último vamos por el modelo de las posiciones. Aquí vamos a crear este modelo. Y vamos a cambiar su nombre. Si vamos aquí a la tabla de las posiciones, vamos a la sección de estructura, podemos ver que tiene solamente el ID del calendario, el ID del equipo y cuáles son los puntos totales. También tiene obviamente el campo de creación y el de actualización. Entonces vamos a hacer esas correcciones. Aquí, como podemos ver, ya tenemos el mismo campo de calendario. Aquí vamos a usar el ID del equipo. Vamos a dejar el campo de puntos. Y los demás campos ya no los necesitamos. Como podemos ver en las opciones, ya manejamos el campo de la creación y de la actualización, y esta SQL nos va a estar ayudando a hacerlo de manera automática. Ahora ya acabamos de escribir los modelos, y antes de continuar con las demás capas del proyecto, vamos a explicar un poquito cómo está estructurada la base de datos. Aquí dentro de PyChartMyAdmin podemos ir a la sección de la base. Y si buscamos dentro de las opciones, vamos a ver aquí en la pestaña de más el submenú de diseñador. Vamos a hacer esta sección y aquí podemos ver cómo están relacionadas todas las tablas. Entonces, si explicamos o expandimos un poquito más el diseño que aquí nos muestra, vamos a ver cuáles son sus relaciones. Entonces vamos a mover un poco más para hacerlo más claro. Entonces aquí podemos ver que vamos a tener nuestra base de datos va a partir de la tabla de torneos.
Esta tabla a su vez va a tener fechas para definir la cantidad de los encuentros, y después vamos a tener otra tabla que va a ser la de los encuentros, donde vamos a estar registrando los qué equipos se enfrentan. Van a tener una fecha del calendario, y por último tenemos la tabla de las posiciones. Esta simplemente tiene relación con el calendario, y vamos a... se quedó aquí trabada esta opción. Y podemos ver cómo están dentro de las líneas verdes. Vamos a poder ver sus relaciones. Entonces, en la tabla de posiciones tenemos que tener una relación con el calendario y una relación con el ID del equipo. Como podemos ver, aquí no nos las está mostrando. Entonces vamos a regresar a la estructura. Vamos a ver la tabla de posiciones. Nos vamos a la sección de estructura. Vamos en la sección de vista de relaciones y podemos ver que no tiene ninguna. Entonces creo que aquí en el código inicial, sí, exactamente, no están definidas el código para hacer las relaciones. Entonces vamos a agregarlo. Es la ventaja de PHP que desde el navegador web nosotros podemos hacer todas las modificaciones que nosotros necesitemos, y como programa de inicio es muy fácil de estar utilizando. Existen mejores programas que obviamente son de escritorio, que nos permiten tener más opciones, más facilidad, pero PHP es una opción relativamente sencilla y muy fácil de utilizar. Entonces vamos a ver cómo vamos a agregar esta relación, y tenemos el calendario, seleccionamos la base de datos, nos da la opción de seleccionar la tabla, y en automático ya nos autocomplementa cuál podría ser la columna con la cual nosotros queremos hacer relación. Aquí vamos a darle guardar. Podemos ver, incluso PHP nos muestra cuál es el código que nosotros tendríamos que ejecutar para poder agregar esta relación. Vamos a continuar, nos faltaba la de el equipo. Aquí vamos a la tabla de equipos y bueno, seleccionamos la columna de IT. Vamos a presionar guardar y listo. Ahora sí, volvemos a la vista de diseñador, donde podemos ver la relación. Bueno, cada vez que entremos se va a estar modificando, entonces vamos a modificarlo un poco. Es un poco difícil de manejar, pero ahora podemos ver, después de acomodarla de calendario, listo. Podemos ver cómo ahora la tabla de equipos está relacionada con el ID del equipo local, el ID del equipo visitante, y cuál sería la relación con la tabla de posiciones. Lo mismo pasa con la tabla de calendarios, que ya tiene su relación, y entonces de esta manera ya tenemos nuestra base de datos totalmente definida en nuestros modelos, y solamente nos restaría crear la conexión de Sequelize con MariaDB. Entonces regresamos a la parte del proyecto. Aquí ya podemos cerrar los modelos, y como ya habíamos definido en el video anterior la parte de las variables de ambiente, vamos a empezar definiendo la variable de host. Nosotros tenemos que identificar cuál es la IP en la cual está trabajando nuestro servicio, bueno, el servicio de MariaDB. Aquí indicamos localhost. También tenemos que indicar cuál es el nombre de la base de datos a la cual vamos a estar conectando. También tenemos que definir
con qué usuario vamos a estar haciendo uso de la base de datos. Y por último necesitamos ingresar la contraseña. Aquí, cuando nosotros instalamos el programa de Sham, por default para el servicio de MariaDB se creó el usuario de root y este no tiene ninguna contraseña. Entonces este campo lo podemos dejar simplemente con comillas simples, indicando que la contraseña simplemente es una cadena vacía. Ya que acabamos de definir nuestras variables, podemos regresar al archivo de configuración y aquí nosotros vamos a agregar un nuevo objeto que se va a llamar db. Este nuevo objeto va a tener 4 propiedades. Vamos a definir el host, vamos a definir el nombre, vamos a definir el usuario y vamos a definir por último la contraseña. Entonces vamos a seguir el ejemplo de cómo obtenemos nosotros el número del puerto desde el archivo. Entonces vamos a escribir process.env y aquí vamos a copiar el mismo nombre que acabamos de definir. Entonces va a ser lo mismo va a ser con el nombre de la base de datos y con el usuario y la contraseña. Entonces simplemente los copiamos y aquí vamos a hacer una última corrección. Si por alguna razón el archivo no se encuentra, vamos a definir cuál sería el valor por defecto en el cual nosotros nos tenemos que conectar. Aquí vamos a escribir que nuestra base de datos por defecto estaría en el servicio, en el IP de localhost. Su nombre va a ser aquí podemos simplemente definir root y aquí vamos a imaginar que por defecto también nuestra contraseña va a ser root. Aquí ya tenemos definido nuestro objeto de configuración, el cual va a estar leyendo lo que nosotros escribamos en nuestros archivos de variables de ambiente, y en caso de que no tengamos el archivo, bueno, pues va a definir unos datos por defecto que intentarán hacer la conexión con la base de datos. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección y vamos a agregar la función number. Esta función lo que intenta es que el parámetro que nosotros le enviemos va a intentar convertirlo en número, porque el proyecto de Node todo lo que lee del archivo .env va a ser de tipo string y en el puerto nosotros necesitamos que sea un valor de tipo numérico. Ahora por último vamos a crear la conexión de Sequelize con MariaDB y esta la vamos a crear dentro de la carpeta de configuraciones. Podremos crearla también dentro de los modelos, pero me gusta tener la carpeta de modelos sin ningún otro archivo porque de esta manera pues, es más limpio nuestro código, y entonces vamos a crear el archivo en la carpeta de configuraciones. Vamos a poner el nombre de y dentro de este archivo vamos a tener una función que nos va a regresar una instancia de nuestra conexión a Sequelize. De esta manera nosotros solamente vamos a tener una instancia dentro del proyecto sin importar el número de veces en el cual estamos importando el archivo. Entonces vamos a comenzar con primero importando nuestro archivo de configuraciones. Vamos a entrar en la carpeta de configuración y vamos a seleccionar ya estamos en la carpeta de configuraciones, entonces simplemente vamos a hacer uso del archivo.
Listo, ahora vamos a importar Sequelize. Como es una librería, simplemente tenemos que ingresar solamente el nombre. Y ahora aquí vamos a crear una función que crea la conexión. Aquí vamos a manejar de nueva cuenta la destructuración. Vamos a recibir un objeto que debe tener la propiedad de host, name, user y path. Dentro de esta función vamos a retornar una instancia de Sequelize que va a recibir los parámetros de name, user y path. Después, como cuarto parámetro, vamos a enviar un objeto. Este objeto va a tener la dirección, que es el host. Vamos a indicarle cuál es el tipo de base de datos que va a estar manejando. Sequelize tiene varias opciones predefinidas, pero nosotros tenemos que indicarla. Entonces, después de incluir MariaDB, vamos a incluir más opciones. Estas últimas van a ser estas tres propiedades: el operador, un pool y el login. Si nosotros ingresamos en la página de Sequelize, nos van a dar un poquito de más información de cuál es la función que realiza cada una. Pero de manera general les puedo decir que el operador Alice simplemente es para que nosotros podamos definir dentro de las conexiones y las consultas que Sequelize detecte o reconozca las cadenas como operadores. El pool es un parámetro que le indica a Sequelize cuántas conexiones puede tener activas con la base de datos. De esta manera, cada que nosotros estemos realizando una operación, va a verificar si tenemos una conexión disponible y la va a utilizar. Si en el momento en que nosotros queremos hacer nuestra operación no tiene conexiones disponibles, nuestra operación quedará en pausa hasta que se libere alguna de estas conexiones. Y la última propiedad del login nos va a mostrar en consola cada vez que nosotros realicemos alguna operación cuál es el código que se está ejecutando para obtener la información de la base de datos. Estos parámetros pueden cambiar dependiendo del ámbito en el que estamos trabajando, pero en este caso, como nuestro proyecto no tiene demasiadas configuraciones ni está ocupando demasiados recursos, podemos definir estos valores que tenemos y dejarlos estáticos. Y el login pues, nos va a ayudar mucho cuando estamos haciendo nuestras consultas y podamos detectar los errores que tenemos de manera más rápida. Por el momento lo podemos dejar así. Entonces ahora continuamos con la función que tendrá la instancia de la conexión de Sequelize. Entonces vamos a definir un objeto aquí no vamos a usar las funciones de flecha porque sí es importante que se pueda detectar la referencia a la variable dis. Y aquí vamos a indicar que retorna un objeto que va a tener una función que se va a llamar getConnection. Esta función va a ser una validación primero si nuestra conexión no está iniciada. Va a crear la conexión. Y la va a retornar.
Entonces aquí, como la función de createConnection necesita un objeto con estos 4 valores, esta es la razón por la cual nosotros importamos el archivo de configuraciones al inicio. Entonces simplemente vamos a decir que necesitamos pasar el objeto de configuración y en la propiedad de veo. Ahora, como último paso, nosotros vamos a ejecutar esta función y vamos a almacenar su resultado en una variable. Y aquí vamos a enviar el objeto de la configuración. Entonces vamos a hacer por último exportar esta referencia o esta variable. Y aquí necesitamos hacer un pequeño cambio. Aquí directamente no vamos a estar utilizando el objeto de la configuración, simplemente vamos a pasar la información que llega como parámetro de la función. De esta manera nosotros ya tenemos todo lo necesario para que nuestro proyecto se pueda conectar con el servicio de base de datos. Entonces vamos a crear un nuevo controlador, también vamos a crear una nueva ruta, vamos a crear el controlador y la ruta de los torneos. Vamos a definir una ruta, vamos a copiar el código de nuestra ruta de inicio. Aquí vamos a crear nuestro nuevo controlador de los torneos. Vamos a copiar también el código. Y simplemente vamos a hacer las correcciones que necesitemos al archivo. Aquí en la sección de rutas vamos a cambiar el controlador. Vamos a cambiar la referencia al archivo. Y aquí vamos a cambiar la función. Entonces ahora podemos ir al archivo de rutas e indicarle a Express cuál es la ruta en la cual tiene que estar atendiendo las peticiones de este archivo. Aquí vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar repositorios. Esta carpeta va a servir como intermediario entre nuestra capa de modelos y nuestra capa de negocio. En esta vamos a definir todas las consultas que nosotros necesitemos. Y entonces aquí vamos a hacer uso del modelo. Vamos a crear un nuevo archivo. Y en este archivo nosotros vamos a importar el modelo y vamos a crear las consultas que nosotros vamos a estar ocupando en el proyecto. Entonces vamos a comenzar con la importación del modelo. Pero aquí nosotros no podemos importar directamente el archivo donde tenemos la función que define al modelo. Necesitamos crear un nuevo archivo en el cual nosotros vamos a estar creando los modelos y vamos a estar haciendo las exportaciones para que todo el proyecto pueda utilizarlos. Este archivo sí lo vamos a estar creando dentro de la capa de modelos, porque necesitamos tener todo lo relacionado con los modelos dentro de la misma carpeta. Y aquí vamos a crear un archivo que se llame db.
En este archivo nosotros sí vamos a empezar a importar todos los archivos que definen al modelo. Vamos a empezar por el torneo. Y vamos a importarlo. Vamos a importar también el de los equipos. Vamos a crear también vamos a importar también el archivo de los encuentros. Vamos a importar también el archivo de los calendarios. Y por último el archivo de las posiciones. También vamos a importar aquí el archivo que creamos anteriormente, donde hacemos la conexión de SQLite con MariaDB. Entramos en la carpeta de configuraciones y seleccionamos el archivo de conexión. Aquí antes vamos a hacer un pequeño ajuste y vamos a cambiar el nombre. Aquí Visual Studio detecta que hicimos un cambio en el nombre del archivo y nos pregunta si queremos que él automáticamente haga la actualización de directorio donde nosotros incluimos el archivo de conexión. Le decimos que sí, y si regresamos a el archivo DB, ahora vamos a ver que ella automáticamente hizo la corrección. Ya que importamos todos estos archivos, podemos empezar a crear las definiciones, y para esto vamos a escribir, vamos a crear una variable que se llama torneo, y simplemente aquí vamos a decir a nuestra función donde definimos el modelo que utilice como referencia el valor que nosotros tenemos exportado en el archivo de conexión. Si aquí nosotros revisamos, nosotros aquí exportábamos una función, entonces nosotros en nuestro archivo de base de datos tenemos que utilizarla. De esta manera nosotros ya estamos definiendo nuestro modelo en esta variable. Y vamos a hacer lo mismo con los demás modelos. Entonces ahora vamos a exportar todos nuestros modelos.
De esta manera nosotros ya acabamos de definir la creación de nuestros modelos y los estamos exportando para que los demás archivos puedan empezar a utilizarlos. Por lo que podemos ver aquí, nosotros estamos haciendo uso 5 veces de la función getConnectSheet, pero por la manera en que nosotros creamos esta función, nos aseguramos que solamente se esté creando una sola conexión con la base de datos, y esta conexión la están compartiendo los 5 modelos. Como podemos ver en PHPMyAdmin, estos modelos tienen relaciones entre ellos. Nosotros también tenemos que realizar la tarea de definir esas relaciones, pero utilizando el código de JavaScript. Entonces vamos a dar una revisada a la documentación de Sequelize y vamos a ir a la sección de relaciones. Aquí podemos ver las asociaciones. Aquí podemos ver cuáles son los métodos que usa Sequelize para poder definir estas relaciones. Utiliza el método hasMany, belongs_to. Aquí nos están indicando cómo es la forma en la cual nosotros tenemos que incluir los modelos cuando queremos hacer una consulta, por ejemplo, sobre el modelo de usuarios, y que a su vez incluya los permisos y el perfil. De esta manera nosotros vamos a estar trabajando y vamos a estar utilizando este código en nuestras consultas. Entonces regresamos a nuestro proyecto y vamos a empezar a definirlos. Vamos a empezar por el torneo. Aquí estamos indicando que el torneo tiene una relación de uno a muchos con el calendario, y también podemos enviar como segundo parámetro un objeto indicando las opciones de esta relación. Vamos a enviar el objeto con las propiedades de foreign. Okay. Y vamos a indicar cuál es el campo mediante el cual se hace la relación. Aquí vamos a indicar que es calendar ID, y aquí vamos a corregir el nombre de la propiedad. Esto es sí, y vamos a continuar con los demás porque el torneo solamente tiene relación con el calendario. Ahora vamos a escribir las relaciones del calendario y vamos a empezar indicando que el calendario tiene relación una relación con el modelo de torneos, y también vamos a indicar cuál es el campo mediante el cual se hace esta relación. Vamos a utilizar el mismo parámetro. Okay. Vamos a indicar el campo de la relación y aquí nosotros también vamos a indicar otro parámetro que se llama as, para indicarle cuál es el nombre mediante el cual nosotros queremos que el modelo de calendario identifique el modelo de torneo cuando se incluya este dentro de nuestras consultas. Aquí nosotros vamos a ingresar simplemente que lo identifique como torneo. Y podemos pasar con las siguientes relaciones. Ahora vamos a indicar cuáles son las relaciones que tiene calendar. Este tiene una relación de uno a muchos con el encuentro, y esta relación se hace mediante el campo copiar este dato y ahora indicar la relación que tiene con la posición. También esta relación se hace mediante un campo que tiene el mismo nombre. Vamos a continuar con las relaciones del modelo de equipos. Este tiene una relación de uno a muchos con
los encuentros, y esta relación se hace mediante el campo local team ID. Como la tabla de encuentros tiene dos relaciones con la tabla de equipos, tenemos que definir las dos relaciones e identificar los campos que tienen esta relación. Entonces primero creamos la relación con el campo de local y después con el campo de visitante. Y la tabla de equipos también tiene relación con la tabla de posiciones. Entonces la definimos. Y aquí vamos a indicar también el nombre del campo mediante el cual se hace esta relación. En este caso simplemente es team. Y con esto ya tenemos definido todas las relaciones que tiene la tabla o el modelo de equipo. Vamos a continuar con el modelo de encuentros. Tiene una relación de muchos a unos con el modelo de equipos. Entonces aquí lo definimos y vamos a indicar cuál es el campo mediante el cual se hace esta referencia. Ya lo indicamos arriba. El primero es local team ID y aquí tenemos que indicar cuál es el nombre mediante el cual nosotros queremos identificar al modelo de equipo cuando deseemos que este se incluya en nuestras consultas. Entonces aquí vamos a colocar local team. Vamos a hacer lo mismo con la relación del visitante. Aquí nos falta definir una propiedad y después vamos a continuar con la relación que tienen con posesión. Y aquí nosotros vamos a escribir también cuál es el nombre mediante el cual nosotros vamos a identificar a este modelo cuando se incluya en nuestras consultas. Aquí simplemente vamos a utilizar la palabra team. Y por último pasamos con la última relación. Y este sería con el modelo de posiciones. Vamos a indicar que tiene una relación con el modelo de equipos. Vamos a definir cuál es el nombre mediante el cual se hace esta relación. Y aquí sería primero con Team ID. Y pues vamos a definir también cuál es el nombre mediante el cual nosotros queremos que se identifique este modelo cuando se incluya en nuestras consultas. Ya que tenemos la relación con equipos, vamos a tener la relación también con el calendario. Y aquí vamos a escribir el nombre mediante el cual nosotros vamos a identificar este modelo. Aquí, como podemos ver, tenemos un pequeño error en la definición de las relaciones. Lo cambiamos aquí y listo. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos todo lo necesario para ahora sí poder empezar a utilizar nuestros modelos en nuestra subcapa de repositorio. Volvemos a nuestro archivo de repositorio del torneo y aquí ya podemos importar nuestro modelo. Vamos a importar torneo desde el archivo de base de datos que acabamos de crear. Lo ubicamos con la ruta relativa, entramos a los modelos y vamos a entrar a la base de datos. Ahora nosotros en este archivo vamos a crear un objeto que va a contener todos los métodos mediante los cuales nosotros vamos a tener acceso a la base de datos y a la información. Para este ejemplo y para verificar que todo esté funcionando correctamente, vamos a empezar con
un método que simplemente nos devuelva todos los torneos que encuentre. Y vamos a exportarlo. Entonces vamos a definir el método. Este método no va a recibir ningún parámetro. Y aquí vamos a utilizar una función que está definida en todos los modelos de Sequelize. Esta función es findAll. Esta función la tomamos directamente del manual de Sequelize en la sección de queries, en la sección de buscadores. Aquí podemos ver cuáles son las funciones que Sequelize ya tiene definidas para buscar algún elemento en la base de datos. Entonces nosotros vamos a estar utilizando ahorita findAll, que simplemente va a buscar todos los registros que encuentra en la base de datos. findAll por defecto nos va a regresar una promesa. Cuando esta promesa se cumpla, vamos a poder obtener la información que nosotros estábamos consultando. A mí en lo personal me gusta más utilizar la palabra reservada async y await, porque me parece una forma más limpia de poder escribir nuestro código. Ahora regresamos a nuestro controlador y aquí nosotros vamos a importar de manera temporal nuestro repositorio. Vamos a utilizar esta información, el nombre que acabamos de definir, y vamos a utilizar la palabra reservada required para buscar nuestro archivo. Vamos a salir de la carpeta de controladores, vamos a entrar en la carpeta de repositorios y vamos a seleccionar el repositorio del torneo. Aquí nosotros vamos a definir una constante donde vamos a almacenar la respuesta de nuestra consulta. Vamos a utilizar la palabra reservada await para facilitar la escritura y no tener que utilizar promesas. Vamos a ver nuestro archivo que acabamos de importar y vamos a utilizar la función de getTorneos. Aquí nosotros no vamos a enviar un mensaje, vamos a enviar una lista de elementos y de esta manera nosotros vamos a estar estandarizando nuestras respuestas cuando sean listas. Esto permite que cualquiera que consuma nuestra API tenga mayor facilidad para poder consultar las listas y no tenga que estar creando tantas interfaces para poder mapear nuestra información. Ya definimos nuestro controlador, vamos a revisar nuestra ruta. Y aquí podemos revisar que es un método get. Este método get lo que nos permite es, bueno, como ya lo hemos platicado, simplemente poder ingresar la URL en nuestro navegador y poder consultar la información que nosotros estamos buscando. Aquí ya podemos cerrar esta página, también esta. Y aquí nosotros buscamos la subruta que acabamos de definir, se la agregamos al dominio. Y bueno, de momento no nos va a retornar nada porque nuestro servicio todavía no se inicia. Entonces vamos a utilizar de nueva cuenta Nodemo. Y nos empieza a arrojar un problema. Aquí nos está indicando que la función findAll no existe en el modelo que acabamos de importar. Vamos a revisar qué es lo que está mal. Aquí está bien. Cierto. Aquí, como lo que exportamos es un objeto que contiene todos los modelos, necesitamos primero hacer una destructuración.
para que de esta manera nosotros ya accedamos directamente a esta propiedad. Si no, estaremos simplemente accediendo a todo el objeto y tendremos que estar seleccionando la propiedad de ese objeto. Entonces la destructuración nos ayuda para poder hacer esta tarea de manera más fácil. Guardamos y podemos ver que ahora ya no nos indica ningún error. Si regresamos al navegador, y aquí podemos ver que nos marca un error donde nos dice que no tenemos acceso con el usuario que acabamos de ingresar. Esto se debe a que en nuestro archivo de configuración, si la contraseña existe en el archivo, la va a ingresar, y si no, va a colocar la contraseña que pusimos por default, que en este caso es root. Pero si nosotros regresamos al archivo, tenemos una cadena vacía. Esta cadena vacía en JavaScript se evalúa como si no existiera el valor. Entonces, en nuestro archivo de configuración, aunque nosotros acabamos de definir una cadena vacía, no la va a estar tomando y va a estar enviando como contraseña el valor de root. Entonces, para este caso, lo podemos omitir. Esto solamente aplica por la forma en la que Sham instala el usuario de MySQL. Ahora nos está marcando otro problema. Nos dice que no está reconociendo la base de datos de torneos. Vamos a ver el archivo de variable de entorno y vamos a ver cuál es la diferencia. Regresamos aquí. La base de datos se llama solamente torneo. Entonces aquí modificamos este valor. Regresamos a localhost. Le decimos que lo vuelva a intentar. Y al parecer no está marcando ningún error. A ver, vamos a detener el servidor y vamos a volver a iniciar. Y aquí podemos ver que ya nos regresa la respuesta correcta, pero nos regresa una lista que está vacía. Para verificar que todo esté funcionando correctamente, vamos a agregar algunos datos a nuestra tabla y vamos a empezar a agregar un torneo. Nos vamos aquí a phpMyAdmin, seleccionamos la opción de insertar, vamos a poner un valor de prueba, una descripción, vamos a dejar este valor como nulo por el momento y vamos a presionar el botón de continuar. Este proceso acaba de crear un registro en nuestra tabla. Si nosotros vamos de regreso, podemos ver que ya tenemos un torneo de prueba. Entonces, si volvemos a actualizar la página de los torneos, ahora ya nos regresa un registro con la información del torneo que tenemos aquí registrado. Como podemos ver, aquí ya nos regresa el ID, nos regresa la información de cuándo se creó y cuándo se actualizó. Esta información nosotros podemos editarla y decidir qué campos son los que queremos que se muestren. Para eso vamos a reducir esta parte, regresamos a nuestro controlador y aquí nosotros podemos hacer uso de la función map. Como nosotros estamos recibiendo un arreglo, nosotros podemos simplemente aquí escribir la función map y nosotros vamos a regresar un nuevo objeto. Este nuevo objeto va a contener no solamente las propiedades que nosotros vamos a definir, entonces podemos hacer uso de nueva cuenta de la destructuración y decir cuáles son los campos que nosotros vamos a utilizar por cada elemento. Entonces vamos a definir el ID, el nombre, la descripción, y la imagen. Y vamos a retornar un objeto utilizando la sintaxis y aquí vamos a copiar simplemente las propiedades que acabamos de estructurar
Y si nosotros vamos de regreso a la página del navegador, vamos a encontrar que ahora ya nos está regresando solamente los datos, pero nos falta la propiedad de descripción. Vamos a revisar. Este error normalmente se debe a que escribimos de forma diferente en el modelo el nombre de la propiedad. Y podemos ver que es verdad. Tenemos aquí, nos falta una S. Corregimos el dato y actualizamos y ahora ya nos aparece. De esta manera nosotros podemos limitar el número de propiedades que queremos que sean visibles para todos los que consuman nuestra API. De esta manera nosotros acabamos de crear la conexión entre la base de datos y nuestro proyecto en Node. En este video nosotros abordamos de manera superficial las configuraciones que tiene Sequalize para poder realizar las conexiones con los diferentes tipos de bases de datos. Les recomiendo que visiten la página oficial para que puedan leer la documentación y puedan tener mayor conocimiento de todas las opciones que existen. En este video les compartí cuál es la forma en la cual a mí me gusta realizar la conexión con la base de datos, la definición de los modelos, y espero que esto les sirva como base para sus futuros proyectos. Existen otras formas en las cuales se pueden realizar la configuración y la conexión. Ustedes pueden utilizar la que más se ajuste a sus necesidades y nos vemos en el siguiente video. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. Hasta la próxima. Bye.